Buenas noches, mi nombre es Sara Díaz. Yo soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad de Costa Rica y hoy me complace dar la bienvenida a esta tercera entrega de las charlas organizadas por la Asociación de Estudiantes de la carrera de Derecho de la sede de Guanacaste. Como parte del protocolo, sí me gustaría indicarles primeramente que por favor mantengan sus micrófonos apagados. De esta forma podemos brindar el respeto tanto al expositor como a las personas que están tratando de escuchar la ponencia en caso de que haya alguna interferencia auditiva. Además de eso, si tienen alguna consulta, si tienen alguna duda, pueden escribirla en el chat de esta reunión y nosotros al final vamos a habilitar un espacio para leer todas sus dudas en el chat y de esta forma podamos respondérselas, ¿de acuerdo? Bueno, el día de hoy nos acompaña el máster Rodrigo Campos Esquivel, quien es el que va a dar la ponencia el día de hoy. Él es licenciado en Derecho y Notario Público en la Universidad de Costa Rica. Además, es graduado con honor como máster en Derecho del Trabajo y de Seguridad Social en la Universidad Estatal a Distancia. El máster Rodrigo se ha desempeñado también como magistrado suplente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia desde el mes de abril de 2020. Además de esto, se ha desempeñado como juez mixto en materias como civil, laboral, penal y apelaciones en materia también civil y laboral de mayor cuantía. Es profesor en la Universidad de Costa Rica en Derecho Procesal Penal y Derecho Laboral desde el ciclo lectivo del 2003 hasta la fecha. También es profesor catedrático de la Universidad de San José, es coordinador de la Escuela del Primer Circuito Judicial de Guanacaste y actualmente se desempeña como juez del Tribunal de Apelación Civil y Laboral en Guanacaste. La ponencia del día de hoy se titula Consejos prácticos para la interposición de recurso de apelación en materia civil y laboral. Así que sin más preámbulo, profesor, le doy la bienvenida y le cedo la palabra para que nos pueda enriquecer con su conocimiento el día de hoy. Muchas gracias, Sara, por la presentación y agradecer a las personas que nos acompañan la noche de hoy. Nada más comentarles que para no perder el impulso con este tipo de actividades, el próximo semestre vamos a hacer también otras 4. La idea es hacer una por mes para no saturar, digamos, y para no saturar a la oferta pues, de charlas. Les comento que ya están los temas listos, las presentaciones, y en su momento oportuno se les va a indicar cuáles son las fechas que corresponde a cada una. Les repito, sería una en agosto, septiembre, otra en septiembre, otra en octubre y la última en diciembre. Les adelanto que esos temas son, bueno, uno es las garantías en el derecho de obligaciones, otra sería la validez jurídica o el valor jurídico de las tratativas preliminares y el precontrato, otro sería el régimen jurídico aplicable a las servidumbres y la accesión en el derecho civil costarricense. Esto por si tienen si tienen interés en algunos de esos temas, para que nos acompañen el próximo semestre. Bueno, vamos con la presentación de hoy. Ustedes pueden verlo, ahí está en la imagen de presentación, la inicial dice consejos prácticos para la interposición del recurso de apelación en materia civil y laboral. Digamos que de las presentaciones que hemos dado hasta ahora, esta es la que yo, he querido que sea más práctica, digamos que no es tan teórica como las anteriores, y esto obedece más que todo a que quise plasmar en una charla un poco la experiencia que he tenido yo como juez de apelación civil y laboral. Advierto que no se van a agotar todas las vicisitudes que podrían darse en el trámite de un recurso, pero sí, por lo menos, hablar o comentar los aspectos que son más comunes. Entonces pueden verlo acá, un poquito el objetivo de la charla. Y bueno, constantemente se notan errores o desatenciones en las que caen las abogados, abogadas, esto a la hora de plantear el recurso de apelación, porque lo que la idea de la charla es establecer algunos aspectos básicos que han de ser tomados en cuenta al momento de recurrir y, por qué no, también a la hora de resolver por parte de los juzgadores y juzgadoras. Quiero hacer la advertencia, más bien la aclaración de que no se trata de criticar el trabajo de los colegas.
Lo que pasa es que, bueno, ya uno está más familiarizado con esto y digamos que se reduce el margen de error. Tampoco es que los jueces somos infalibles, pero básicamente la charla es una guía para que tanto litigantes como jueces tratemos de no caer en cierto tipo de errores, ¿verdad? No se trata como de considerar de que plantear un recurso de apelación es solo plantear el recurso, sino que, bueno, hay también algunas cuestiones, eso es lo que vamos a ver hoy en día, que hay que tomar en cuenta a la hora de plantear el recurso. Y bueno, aquí están enumeradas, no necesariamente hay que tomarlas al pie de la letra en ese orden, pero pues he tratado de que sí tenga alguna, ¿cómo les digo? Algún orden a seguir. Primero, con carácter prioritario, se debe valorar si la resolución realmente produce agravio o si por el contrario el cliente procesalmente hablando está mejor si no se apela. Un poco esa, dejar de lado esa mentalidad de apelar por apelar o de apelar por atrasar, ¿verdad? Y bueno, también tener muy claro que si se apela es para que potencialmente el juez me dé la razón y dejar a mi representado en una mejor situación, ¿verdad? Si bien es cierto, no se da la reforma en perjuicio, que ese es uno de los principios que aplican esta materia, pues tampoco se trata de apelar por perder tiempo, como les decía anteriormente. Básicamente se trata de analizar la conveniencia de recurrir. Para recurrir hay que tener un interés en que se modifique lo resuelto porque produce un perjuicio procesal. Esto, bueno, es algo que aplica para ambas materias, ¿verdad? Tanto para la materia civil como la laboral. Para plantear el recurso se tiene que tener un interés y ese interés surge precisamente del agravio que produce la resolución. Dos, sumamente importante tomar en cuenta que en apelación no se pueden alegar aspectos cuya discusión ya está precluida o que resultan novedosos en segunda instancia. Vamos a ver, si se plantea un recurso, un incidente, digamos que un incidente, que ese incidente fue apelado y el superior confirmó la resolución de primera instancia. Al apelar la sentencia, yo no puedo tratar de retomar ese tema porque ya la discusión del mismo precluyó. Eso por un lado. Por otro lado, si, bueno, los linderos de litigio quedan definidos con los hechos de la demanda y los hechos de la contestación de la demanda. Si posteriormente, bueno, o por lo menos al momento de apelar, no podrían las partes introducir algo que no haya sido objeto de discusión anteriormente, que eso es a lo que yo me refiero a plantear aspectos novedosos, que sin haber sido introducido válidamente por medio de la demanda o por medio de la contestación, se apele para introducir algo que nunca antes se había introducido al debate o al litigio, pues. 3, tener sumamente claro la naturaleza de la resolución que se recurre, sea si la misma es un auto o una sentencia. Al respecto se debe tomar en cuenta que auto contiene un juicio valorativo del juzgador y no le pone fin al proceso, y sentencia resuelve sobre el fondo de lo planteado y le pone fin al proceso. Esto, bueno, tiene importancia, vamos a ver, sobre todo en civil, porque resulta que el auto se apela al tercer día, mientras que la sentencia se apela al quinto día. Aquí lo ven, lo anterior es sumamente importante tenerlo claro, puesto que de tratarse de un auto o una sentencia. En el primer caso, bueno, también este es otro tema, ¿verdad? El tema de la revocatoria como apelación, mientras que en el segundo tiene solo apelación. Entonces, el auto, repito, no es solo un tema que impacta en el plazo eventualmente, sino que incluso también en los recursos, ¿verdad? Porque solo los autos tienen revocatoria y apelación. Mientras que la sentencia, les decía que no solo tiene un plazo más extenso de 5 días para recurrir, sino que además no tiene o no puede ser atacado por medio de un recurso de revocatoria. Ahí está
esa idea. Veamos, en materia civil, ello impacta en el plazo para recurrir, puesto que los autos serán apelables dentro del tercer día y las sentencias dentro del quinto día. Ojo con este detalle que vamos a ver a continuación, que no es un detalle mínimo. Yo recomiendo que en caso de duda, sobre todo en civil, ¿verdad? Si no estamos muy claros, o incluso el mismo juez puede incurrir en error y vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Pero si no estamos muy claros de si la resolución que tenemos enfrente es un auto o una sentencia, lo mejor es ser conservador y apelar al tercer día. ¿Qué pasa si apelamos al quinto día y después resulta que no era una sentencia, sino que era un auto? Nos van a declarar extemporáneo el recurso. Entonces, en eso es mejor, como les digo, mejor ser conservador que por estar de atenido pensando uno que se trata de una sentencia, y el plazo resulta que no era de 5 sino de 3, ¿verdad? Y esto lo comento por lo siguiente, resulta ser que los jueces y tribunales tienen por costumbre identificar o etiquetar las resoluciones. Entonces dice resolución de primera instancia o sentencia de primera instancia. El problema es que si llegaran en forma equivocada a calificar un auto como sentencia, por lo menos en el caso de nosotros, el tribunal de nosotros considera que el error no crea derecho. Entonces, si la parte planteó un recurso al quinto día, cuando era al tercero, está extemporáneo. Entonces, por eso yo creo que es como más sano, ante la duda, mejor irse por el plazo corto de los 3 días. ¿Okay? Por otra parte, las resoluciones dictadas en audiencia deberán ser apeladas en ese momento. Esta es otra cuestión que es importantísima, ¿verdad? Y no solo, ojo, no solo apelar, sino que además ahí mismo hay que justificar. No tiene que ser algo muy extenso, ¿verdad? Pero sí por lo menos que quede claro cuál es el agravio que produce la resolución dictada en forma oral. 4, debe establecerse además si la sentencia lo que tiene es un error material o un aspecto a dilucidar por medio de adición o aclaración. Si ese fuera el caso y se apela, es muy probable que el tribunal no atienda el recurso indicando que lo correcto era acudir a aquellos remedios procesales, aunque en el caso específico de los errores el tribunal sí los puede corregir. Artículo 58.3, Código Procesal Civil y 579 del Código de Trabajo. Lo primero que hay que mencionar es qué se puede adicionar y aclarar. Bueno, esto es cuando hay un divorcio entre la parte dispositiva y la parte considerativa. ¿Cuál es? Más bien, entre la parte considerativa y la parte dispositiva. De tal forma que algo que se tocó en la parte considerativa no está siendo incluido en la parte dispositiva. En ese caso se puede o aclarar o adicionar la resolución. Lo que definitivamente no se puede es, vía adición o aclaración, resolver algo que del todo no se tomó en cuenta en la sentencia, porque ya eso no es adicionar ni aclarar, sino más bien modificar la resolución que en su momento se dictó en primera instancia. Otro aspecto que tal vez no lo puse en las imágenes, pero que es sumamente importante tomarlo en cuenta, cuando se plantee la adición y aclaración, no es lo mismo los efectos que se producen en civil o en laboral. En laboral hay norma específica que dice que la adición y aclaración produce la interrupción de los plazos para apelar. Entonces, si al segundo día planteamos una adición y aclaración, ahí se interrumpe y el plazo empieza a correr de nuevo, hasta que se resuelva la adición y aclaración, empiezan a correr los 3 días para apelar. En materia civil no hay una norma en ese sentido, así que lo correcto sería plantear la adición y aclaración y además, en ese mismo momento, también plantear el recurso de apelación. Esto, bueno, pueden observar ahí el 578 del Código de Trabajo, que, bueno, dicho sea de paso, es una norma que es incluida en la reforma procesal laboral.
Y con relación al Código Procesal Civil, la norma a tomar en cuenta es el artículo 58.3. Ok, 58.3, que, como les menciono, no indica si el efecto de la adición a aclaración es interrumpir o no, por lo que lo correcto y para no correr riesgos es pedir adición a aclaración y en forma conjunta, bueno, puede ser en el mismo momento, pero dentro del plazo, plantear el recurso de apelación. Bueno, ahí está lo que les comentaba anteriormente, ¿verdad? El plazo para plantear la adición a aclaración es de 3 días, 58.3 y 578 del Código de Trabajo. En el caso específico del Código de Trabajo se dice que la adición a aclaración, bueno, eso es lo que les comentaba anteriormente, ¿verdad? Que no es, no tiene una norma similar en el Código Procesal Civil nuevo. Una vez aclarada y adicionada la misma, debe ser tomado en cuenta en el recurso de apelación, ¿verdad? La aclaración que se hace o la adición o aclaración que se hace de la resolución es importante también, bueno, sobre todo en laboral, ¿verdad? Que es donde se interrumpe el plazo, tomar en cuenta ese aspecto adicionado o aclarado para incluirlo en el recurso. No es recomendable la práctica de solicitar la adición y aclaración al mismo tiempo de apelar en laboral. De acuerdo con lo que les acaba de comentar anteriormente, en civil sí es lo más recomendable. 5. Si se decide apelar, se debe identificar claramente la resolución que se recurre y verificar además que se presenta al juzgado correcto. Ojo con este asunto, ¿verdad? Si por error se presenta ante otra oficina, o sea que hay un problema ahí en la identificación del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea el recurso, vean lo que pasa. El recurso se tiene por presentado en tiempo únicamente si el escrito presentado de forma incorrecta llega al órgano correcto dentro del plazo para apelar, lo que ciertamente es muy poco probable. Esto podemos, digamos que, concluirlo del artículo 27.3 del Código Procesal Civil y sobre todo la norma que es mucho más clara en ese sentido es el 467, párrafo 3 del Código de Trabajo. 6. En materia laboral, una vez planteado el recurso, no se puede ampliar en la exposición de agravios lo alegado en este. Artículo 590, párrafo 5, Código de Trabajo. Explico esto. Una vez que se plantea el recurso en materia laboral, no puede la parte en la expresión de agravios que se da durante el emplazamiento introducir nuevos agravios que no estaban contenidos en el primer escrito. Vean incluso lo que pasó en la práctica en un asunto que conocimos nosotros hace poco, no sé por qué, tal vez utilizando obviamente que una muy mala técnica, un colega apela una resolución con relación a un punto y apela esa misma resolución con relación a otro punto, pero en escritos separados. ¿Qué es lo que pasa? En aplicación de esta norma, el tribunal tuvo por recurso de apelación el primero y el segundo ya no lo tomó como un recurso de apelación, sino más bien como una ampliación de los alegatos. Ese segundo ni siquiera se tomó en cuenta por ese motivo, ¿verdad? Entonces, si se van a plantear agravios, que sean en un solo escrito para no correr este tipo de riesgos. ¿Okay? En civil, yo lo manejaría de una forma distinta. ¿Qué pasa si entra primero un escrito y después otro? Bueno, es que simple y sencillamente con el primero ya está renunciando al resto del plazo si es que quedaba algún plazo. Entonces, el segundo no se atiende, pero por una cuestión de renuncia del plazo, no porque no pueda ampliar los agravios. ¿Ok? 7. Los agravios que se plantean limitan la competencia del tribunal de alzada, lo que implica que el tribunal no puede abordar de oficio aspectos que no estén contenidos en el recurso, salvado el caso de las nulidades que produzcan indefensión. Ese es el único aspecto que podría entrar a conocer un tribunal de oficio, ¿verdad? Que es un vicio que produce indefensión, que es sumamente grosero y que hay que corregirlo. ¿Okay? 8.
Tanto la materia civil como la materia laboral tiene previsto la apelación diferida, por lo que es sumamente importante que si ese fuera el caso, se apela a una sentencia y que ésta fuere desfavorable para quien apeló en forma diferida, el inconforme debe hacer notar la existencia de esa apelación diferida. Ojo, porque así lo dice la norma, ¿verdad? Esto no es una ocurrencia mía de sacarlo ahora, sino que la norma dice que si se apela en forma diferida, y ahora explico un poquito de este tema, la parte está en la obligación de recordarle al tribunal de que hay una apelación diferida que tiene que ser tomada en cuenta a la hora de resolver el recurso de apelación contra la sentencia. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa con la apelación diferida? Bueno, básicamente la apelación diferida se da con relación a cuestiones de rechazo de prueba. Aquí se da una situación bastante interesante y es que en los supuestos en que el Código de Trabajo permite el recurso de apelación es cuando hay rechazo de prueba. Sin embargo, nosotros en el tribunal hemos interpretado de que esa norma no puede ser vista en forma aislada. Que en primer término hay que tomar en cuenta que eso es íntimamente o está íntimamente relacionado con el tema de la apelación diferida. Entonces, que lo correcto no es entrar de buenas a primeras a conocer el recurso de apelación, sino que más bien indicar, hacer ver que hay una apelación diferida y, repito, si efectivamente la sentencia al final de cuentas fuera desfavorable para esa persona que apeló en forma diferida, pues entonces que el superior conozca también ese aspecto. ¿Okay? Si lo procedente es un recurso de casación, que hay algunos supuestos en los cuales lo que procede es el recurso de casación, en ese caso no procede la apelación diferida. Esto por disposición expresa del artículo 67.4, párrafo segundo del Código Procesal Civil. 9. Quien recurre debe estar atento a que si la resolución recurrida tiene previsto el recurso de revocatoria implícita. Me refiero a este tema. Solo en materia civil, cuando se apela a un auto, aunque no se plantee revocatoria, se entiende que hay una revocatoria implícita. Entonces, la persona, el órgano, el que dictó la resolución de la resolución de primera instancia, tiene que resolver primero la revocatoria implícita y después enviarlo ante el superior. Si bien es cierto, el tribunal nuestro es sumamente amplio en el sentido de que estar devolviendo para que se resuelva la revocatoria implícita es un atraso, pero bueno, habrá tribunales donde devuelvan el asunto y esto lo que hace es generar un retraso en la administración de justicia, ¿verdad? Y esa es la observación que se hace acá, pueden verla, no es de extrañar que el superior devuelva el expediente para que se resuelva el recurso, con la consiguiente, pérdida de tiempo. 10. Junto con el recurso de apelación es importante alegar las cuestiones de nulidad concomitantes, ¿verdad? Aquí hay una cuestión que, bueno, es sumamente importante. Las cuestiones de nulidad de las resoluciones hay que alegarlas en el recurso que quepa en contra de las mismas. Todavía a estas alturas uno ve, cosa que es completamente errada, incidentes de nulidad contra resoluciones. Eso no es así, ¿verdad? El incidente de nulidad es contra actuaciones, cosa muy diferente, ¿verdad? Porque las resoluciones, lo que establece la legislación procesal es que se atacan, pero vía recurso. Y aquí lo correcto es seguir el siguiente orden, ¿verdad? Primero las cuestiones de nulidad y luego las cuestiones de fondo. ¿Qué pasa en la práctica? Bueno, uno como juez llega, empieza a analizar las cuestiones de fondo, se emociona, incluso hasta puede ser que vaya cambiando lo resuelto y al final se topa con un alegato de nulidad que es correcto. Entonces se perdió un montón de tiempo cuando de buenas a primeras se pudo haber entrado a conocer el tema de la nulidad. Entonces esto es una cuestión de orden, ¿verdad? Primero cuestiones de nulidad y luego las cuestiones de fondo. También sería bueno, ¿verdad?, identificar si hay agravios, identificar los que son de forma y también identificar los que son de fondo, planteándolos por separado. ¿Okay? 11.
Al alegarse las cuestiones de fondo, el litigante muchas veces realiza alegatos generales y poco precisos. Vean con lo que se topa uno. De repente un litigante que lo que dice es, no se valoró en forma correcta la prueba y eso me produce indefensión. Y por eso pone al tribunal a especular dónde es que está el agravio que se le produce. Entonces es no solo indicar, o más bien lo correcto es indicar cuál es la parte de la sentencia donde se hizo una valoración incorrecta y de qué prueba surge el elemento de juicio gracias al cual se pudo haber resuelto de otra manera, ¿verdad? En eso hay que tener mucho cuidado porque, repito, que la competencia al tribunal de alzada queda determinada por el recurso y si el recurso es vago, el tribunal no puede entrar a conocer cosas que el tribunal suponga que es lo que está alegando la parte. ¿Okay? Entonces, lo recomendable es indicar qué fue lo que se resolvió y le produjo agravio a la parte, cuál era la forma correcta de resolver a partir del análisis conjunto de qué prueba. ¿Okay? Debe recordarse que el análisis sesgado de la prueba no puede prevalecer ni en materia civil ni en materia laboral. Ahí están los artículos 41.5 Código Procesal Civil y 481 del Código de Trabajo. 12. Otro aspecto que debe tomarse en cuenta al apelar es si el juzgador o juzgadora resolvió todos y cada uno de los aspectos que fueron objeto del debate. Esto sí, yo diría que es una cuestión incluso de que puede ser analizado de oficio, ¿verdad? Ello surge de la aplicación de los artículos 3.1, 5.2, 5.3, 27.3, 28.1, 32.1 y 61.2 del Código Procesal Civil. Dicha omisión al producir indefensión a una o a ambas partes podría generar la nulidad de lo resuelto, aspecto que no puede ser solventado por el tribunal de alzada, dado que estaría resolviendo en una única instancia. Si el tribunal se topa con un defecto de este tipo, lo más seguro es que van a anular, porque ¿qué pasa si es el tribunal el que toma este aspecto que no fue objeto de análisis anteriormente? Está resolviendo en única instancia y le está dando la posibilidad, o le está quitando a las partes, a ambas, la posibilidad de un recurso, ¿verdad? 13. En los procesos ordinarios de mayor cuantía en materia civil es importante tomar en cuenta que los autos que resuelvan solo cuestiones de menor cuantía, vamos a ver, un incidente de un aspecto que es de menor cuantía, que no supera los 3 millones, eso solo tiene revocatoria, ¿verdad? No tendrán recurso de apelación, sino únicamente recurso de revocatoria, artículo 67.3, parte final del Código Procesal Civil. Esto no aplica para los procesos de menor cuantía. 14. Lo resuelto en segunda instancia no tiene recurso de revocatoria. Esto en ambas materias, ¿verdad? 67.7, parte final del Código Procesal Civil y 599, párrafo final del Código de Trabajo. Si no obstante lo anterior, el tribunal incurrió en un evidente error, que esto puede ocurrir. Yo les comenté, o sea, los jueces no somos infalibles, podemos cometer errores, ya sea que no resolvió otro recurso de las partes, se equivocó de resolución, se agregan aspectos no contemplados en el recurso por ser de otro expediente, el problemita que se da con los machotes, ¿verdad? Que de repente se encajó un machote en una resolución ahí que no venía al caso, o no resuelve un aspecto planteado, el defecto se podría alegar como una nulidad del fallo, ¿verdad? Ya estamos claros que el recurso de la resolución no tiene recursos, pero si la parte hace ver la existencia de una nulidad, mal haría el tribunal de no corregir el defecto, ¿verdad? Sobre todo desde el punto de vista de la responsabilidad civil que podría originarse por haber dictado una resolución con defectos de ese tipo, ¿verdad? 15. Otro aspecto a tomar en cuenta es cuando se solicita una audiencia oral para exponer agravios. O sea, si alguno de todos estos aspectos es práctico, este yo creo que es el más. Y les voy a decir por qué. Primero que todo, como ya se indicó, no se puede ampliar los agravios. O sea, en la oral, por ejemplo, ¿para qué vamos a pedir una audiencia oral para exponer los agravios si ya de por sí no podemos decir nada más de lo que está en el escrito? ¿Verdad?
Eso por un lado. Segundo, valorar la conveniencia, por cuanto bien puede ocurrir que por motivos de agenda, que este es el aspecto que yo les digo que es súper práctico, puede ocurrir que ello implique un atraso en el dictado de la resolución de fondo. Entonces, lejos de favorecer, más bien lo que puede hacer es venir a atrasar aún más el recurso de apelación, ¿verdad? Y en laboral esto no es poca cosa, porque muchas veces si fuera el trabajador el que está apelando, le urge tener sus prestaciones lo más pronto posible, y estar apelando y pidiendo además audiencias para agravios genera atraso, ¿verdad? Y también, bueno, valorar qué se va a ganar con la audiencia oral, ¿verdad? Si es que implica algún beneficio desde el punto de vista procesal o no. 16, en lo que respecta al ofrecimiento de pruebas, solo se admitirá prueba que esté relacionada con los agravios que se planteó. Artículo 67.7 del Código Procesal Civil. Bueno, es que es un poco el tema que les mencionaba al inicio, no se pueden introducir aspectos novedosos. Y con esto no solo estamos hablando de alegatos, sino también prueba. O sea, el tribunal no va a aceptar prueba que, pudiendo haber sido ofrecida anteriormente, se ofrece hasta con el recurso, ¿verdad? Como regla general, no se admitirá prueba que no haya sido ofrecida anteriormente. Esto sí, digamos que en materia laboral es muy tajante. No se puede ofrecer prueba que no haya sido ofrecida anteriormente. Apelación por inadmisión, bueno, esta es otra figura ahí que se las trae, sobre todo por el manejo que hay de las partes. La apelación por inadmisión es una forma residual del recurso de apelación. Su procedencia y requisitos están previstos en el Ordinal 68.1 y 68.2 del Código Procesal Civil, dentro de los cuales se deberá indicar las razones claras por las que se estima ilegal la denegatoria. Ojo, como en materia laboral no hay una normativa específica con relación a la apelación por inadmisión, entonces aplicamos las normas del Código Procesal Civil. Y ojo, este es el tema que es importantísimo tomar en cuenta. En un muy alto porcentaje, los abogados omiten ese requisito. El requisito de indicar por qué es que estiman ilegal la denegatoria del recurso, y se dedican a argumentar por qué se debe revocar la resolución, lo que trae como consecuencia el rechazo de la misma. O sea, uno de los requisitos de la apelación por inadmisión es indicar con base en qué norma es que se considera rechazado en forma arbitraria el recurso de apelación. Y lo que hacen las partes, o bueno, muchos litigantes, no digo que todos, pero muchísimos litigantes lo que hacen es utilizar la apelación por inadmisión como un recurso de apelación más. Entonces retoman todo lo que dijeron en el recurso rechazado, y esa no es la idea, ¿verdad? Entonces, por ese lado, muchos recursos de apelación por inadmisión se rechazan por falta de requisitos, ¿verdad? Ni siquiera nos damos a la molestia de analizar si el recurso procedía o no, porque ni siquiera está indicando con base en qué norma fue el rechazo arbitrario. Principios aplicables en materia de recursos. Bueno, estos son principios que aplican en ambas materias, ¿verdad? Principio de taxatividad objetiva de los recursos. ¿Qué implica este principio? Que solo pueden recurrir las personas a las que les está permitido recurrir, ¿verdad? Hay normas que indican, bueno, esta resolución solo puede ser recurrida por tales y tales partes. Entonces, las que no estén mencionadas en forma expresa no podrían recurrir. Luego tenemos el principio de taxatividad subjetiva de los recursos. Perdón, la taxatividad objetiva tiene que ver con las resoluciones que tienen recursos. La subjetiva tiene que ver con las partes que pueden recurrir. Luego tenemos el principio de la no reforma en perjuicio, ¿verdad? Que es lo que, vamos a ver, la parte acude ante el superior para estar en una situación mejor, no para estar peor. Entonces, no se puede reformar más allá de lo que está en el recurso, ¿verdad? Porque eso es perjudicar a la parte. Y luego, por ahí, si bien no es un principio propio de la materia de recursos, este sí es sumamente importante, el principio de conservación de los actos procesales, de acuerdo con el cual la nulidad solo se debe decretar en los casos en que ello sea necesario para enderezar el curso del proceso. Un poco para desterrar esta costumbre de la
más bien esta aplicación de la nulidad por nulidad misma que no trae ningún beneficio a las partes. Bueno, básicamente esta era la exposición. Espero que haya sido de su agrado y estoy atento por si tienen alguna pregunta que formular. Así es, muchísimas gracias, profesor. En este momento, como lo habíamos indicado al inicio, vamos a abrir un espacio para que puedan hacer sus preguntas. Si gustan, pueden escribirlas por el chat o pueden de igual forma también abrir el micrófono y hacer la consulta en este momento. Les daremos un par de minutos para eso. Déjenme ver también si hay alguna mitad levantada. Bueno, al parecer no hay preguntas. Todo ha quedado clarísimo, profe. Más bien, sí, más bien, bueno, reiterarle las gracias por la charla del día de hoy. De verdad que ha sido una charla demasiado valiosa porque usted nos ha brindado un conocimiento que solo con experiencia se adquiere y no es algo como que podamos sacar fácilmente de los libros y de los profesores ni nada. Entonces, de verdad, ha sido demasiado valioso tanto para nosotros, los que pronto vamos a estar ejerciendo, como para gente que en este momento está ejerciendo y que yo sé que en algún momento dijeron, yo no sabía eso, tuve que haberlo hecho antes y bueno, de verdad que ha sido consejos demasiado valiosos para que podamos ser mejores profesionales. También quiero agradecerle muchísimo a los participantes por el respeto que mostraron durante la charla, por acatar las indicaciones y por tener estas ganas de estar aprendiendo y asistir aquí. Así que ojalá volvamos a toparnos, a vernos virtualmente en algún otro momento en estas charlas como las que el profe indicó al inicio, que yo no sé si algunos no estuvieron al puro inicio, el profe indicó que iban a haber otras charlas, así que estemos atentos, mensualmente vamos a estar también informándoles acerca de esto, entonces muchísimas gracias a todos y verdad, profesor, muchísimas gracias por esta charla que fue demasiado enriquecedora. Bueno, muy bien, que estén bien. Igualmente, que Buenas tengan noches. todos muy buenas noches.